Crescent Mind, crecimiento, superación personal y determinación. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crescent Mind. En esta oportunidad, en este episodio de este podcast, hablaremos sobre un tema bastante importante dentro del desarrollo personal. Y es: no seas para otros, sé para ti mismo. Así se titula este episodio del podcast. Y vamos a ver qué significa esta frase o qué significa este pequeño fragmento de lo que realmente tiene el significado detrás de esto. Bueno, para empezar, vamos a hablar sobre esta frase, vamos a analizarla. ¿Qué significa no ser para otros, sino ser para ti mismo? Seguramente muchas veces, siempre que hablamos de desarrollo personal, te han hablado sobre las motivaciones o te han hablado sobre cómo diferentes factores influyen en cómo nosotros nos comportamos. Uno de estos factores muy importante es la motivación. Bueno, la motivación, ¿qué es? La motivación es algo, ya sea un objeto, una cosa, un pensamiento, algo, lo que sea, un elemento que nos motiva o que nos hace hacer algo. ¿Sí? Realizar una acción o pensar algo. Esta motivación es ese algo que nos da la potencia final para poder realizar otra cosa. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo quiero tener unos buenos resultados, digamos en, no sé, una prueba que tenga, entonces yo decido estudiar. ¿A partir de qué? A partir de una motivación que yo tengo. Digamos que yo digo, bueno, entonces quiero estudiar para ese examen que voy a tener, ese test. Entonces lo que hago es motivarme pensando, bueno, si logro hacer esto, me va a ser un logro para mí mismo. Y esa va a ser mi motivación. Entonces me estoy motivando a través de la satisfacción de poder pasar ese examen. Bueno, pasando otra vez a la frase, no seas para otros, sé para ti mismo, vamos a hablar de las dos motivaciones, porque sí, hay dos tipos de motivaciones. Está la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Intrínseca o interna es aquella motivación interior, es aquella motivación que llevamos dentro. Proviene del interior de nosotros, desde nuestro interior, y nace por un gusto propio, por ganas propias, y no depende de ningún estímulo o motivo externo. Es decir que esta motivación, a diferencia de la otra que vamos a ver, no tiene ningún estímulo aparte de yo, o sea, aparte de mí mismo, de mi ser, de ese yo que tengo, ¿sí? Ese yo que necesito, ese yo que quiero. Ese yo es muy importante. Esta es la motivación intrínseca, la motivación que yo tengo interna para poder hacer ciertas cosas, determinadas cosas. Ojo, porque es muy importante. Esta es la motivación recomendada por los psicólogos, los psiquiatras y los médicos, todo. ¿Por qué? Vamos a ver la otra motivación. El otro tipo de motivación que existe es la motivación extrínseca. A diferencia de la motivación intrínseca, la motivación extrínseca tiene un factor diferente. Ambas son motivaciones, ambas tienen elementos que nos potencian a hacer determinada acción. Sin embargo, ese elemento es lo que cambia en la motivación. Si es una motivación intrínseca, el elemento debe venir de mí. Es decir, yo tengo que promover ese elemento para poder generar esa acción. Sin embargo, cuando estoy utilizando una motivación extrínseca, es porque algo de afuera, que no es interno sino externo, me hace hacerlo. Generalmente, ¿qué pasa? Esta motivación se obtiene o se da porque sé como persona que si hago determinada acción puedo obtener una recompensa, o por el contrario, estoy evitando un castigo. Por eso es que esta motivación es mala. Muchas veces la motivación extrínseca no es muy buena. Si se toma de una manera correcta, sí. Pero cuando es una motivación extrínseca de tipo voy a resolver
este problema y si resuelvo este problema obtengo un helado, por ejemplo. La motivación de resolver ese problema es externa, es un helado a raíz de resolver ese problema. Pero ¿qué pasa si yo digo, quiero resolver ese problema porque eso me va a ayudar a crecer como persona y ese factor me motiva a hacerlo? Es una motivación intrínseca, diferente a una motivación externa que sería el helado. Por ejemplo, evitar un castigo. Esta motivación también es extrínseca. Esto también se le recomienda mucho a los padres que forman a sus hijos de diferentes maneras. Cuando imponen un castigo sobre algo, ese castigo, para evitar ese castigo, se realiza la acción. No para obtener algo bueno, un beneficio, sino para evitar algo malo. Es decir, evitar, no sé, que me quiten mi juego favorito o que me quiten mi celular, lo que sea. Todo esto se da por la motivación externa. Ahora, de ahí viene esta gran cuestión. No seas para otros, sé para ti mismo. Esta es una frase muy importante. Y es que es muy importante saber por qué nosotros estamos aquí. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Lo haces por una motivación extrínseca o por una motivación intrínseca? ¿Tú mismo te estás dando tu motivación o estás recibiendo la motivación de otra persona? Y eso es muy importante a la hora de emprender, a la hora de tomar un riesgo, porque estos factores no solo influyen a nuestro desarrollo personal, sino que el desarrollo personal a través de estos factores influyen en la manera en la que emprendemos. Precisamente por eso se creó este podcast, porque no solo es importante la parte tecnológica, sino que sepas que tu parte mental, tu parte de desarrollo personal también juega un rol muy importante en cómo tú vas a tomar estos riesgos o cómo tú vas a decidir empezar a emprender. Dar ese paso para emprender no es fácil y es muy importante darlo porque, bueno, a veces no queremos tomar muchos riesgos precisamente por esas motivaciones, porque a veces otras personas nos dicen que estamos por el camino incorrecto, de mala manera. También es importante identificarlo. Hay motivaciones extrínsecas buenas. Por ejemplo, digamos que una persona está sometida o ya muy metida en el mundo de las drogas. Y ya está tan metida que ya no puede convivir con sus amigos, con la gente que lo quiere o que la quiere. Esta persona necesita ayuda y una persona externa le dice, le hace caer en cuenta que esto es prácticamente cambió a sus amigos, todo su entorno familiar, su entorno de amistades lo cambió por droga. Esta motivación extrínseca es buena. Cuando sé que una motivación extrínseca es mala, cuando me lo están imponiendo, o sea, cuando no es una recomendación, cuando me lo están pidiendo a raíz de que si no lo hago, con la excusa de que si no lo hago, me pueden poner un castigo. Esa motivación no es buena porque al final no haces las cosas bien. Y a raíz de una recompensa, si mi motivación es una recompensa, también eso está mal, porque la motivación realmente viene a partir de lo que yo quiero. Si yo, por ejemplo, motivaciones buenas, por ejemplo, demostrarme a mí mismo que puedo lograr determinada acción, que puedo hacer determinado logro o cumplir determinada meta que tenía hace mucho. Esa es una motivación intrínseca buena. Y también motivaciones externas o extrínsecas buenas, como lo que te dije, recomendaciones, cuando la gente te lo dice de buena manera es porque seguramente ese es el camino. Ahora, quiero citar a un autor muy importante para terminar con este episodio del podcast. Como en este episodio estamos hablando sobre esta frase, no seas para otros, sino sé para tú mismo, hay un libro que se llama Si lo crees, lo creas, que es de un autor conferencista motivacional, Brian Tracy. Al principio del libro hay un apartado que se llama Eres una obra maestra, más o menos en las primeras páginas del libro, que pues más o menos como en la tercera página. Este libro nos trae muchas enseñanzas, pero de las enseñanzas principales que aparecen al principio del libro, y este libro lo voy a estar citando mucho, por eso te lo recomiendo, es, si no escuchaste el nombre ahorita, es Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy. Hay
Hay una galería de la Academia en Florencia, Italia, donde se encuentra el David. El David es una escultura que quizás dice que puede ser la escultura más bella del mundo. El David básicamente es una escultura que seguramente tú la reconoces, es ese famoso hombre desnudo, esa escultura de hombre desnudo, eh, sosteniendo como una especie, sí, como una especie de manta que le cubre la parte de atrás. Y está en una pose un tanto como medio recostada, pero no está parado. Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente dice que esto retrata la belleza del mundo, la belleza de las personas. Fue tan reconocida esta obra que dice que podría ser la obra más bella del mundo, la escultura más bella del mundo. Esta obra es de Miguel Ángel. Las personas llegan de todas partes del planeta para poder admirar esta obra y se ha convertido en un símbolo muy grande de esta galería en Florencia, Italia. El poder emocional, Brian Tracy dice que el poder emocional de esta escultura es casi abrumador, como cuando estás por primera vez en su presencia. O sea, el poder que sientes cuando ves la escultura es casi abrumador, porque la sientes como una escultura muy bella. Ahora, ¿qué pasa? A este autor se le había preguntado más o menos de dónde vino. O sea, a este autor no, sino a este escultor se le dice. A este escultor, a este artista que decidió moldear esta escultura, Miguel Ángel, se le preguntó de dónde surgió. O sea, cuál es la historia de esta escultura. De dónde vino esta escultura. Ahora él dijo que Miguel Ángel dijo que él quería, él lo que quería era utilizar un pedazo de mármol muy interesante que a él le parecía una obra de arte completa. Y cuando se le preguntó a Miguel Ángel cómo fue capaz de cumplir esculpir esto tan hermoso, esta obra tan hermosa, el David, por si no escuchaste el nombre, dijo que siempre que caminaba hacia su estudio en una mañana, como siempre lo solía hacer, miró hacia una calle lateral y allí yacía una gran pieza de mármol. Así lo retrata Brian Tracy. Esta pieza de mármol básicamente estaba cubierta como por naturaleza. Esta pieza de mármol estaba cubierta por... ¿Por qué? ¿Cómo se llama eso? Como por hierba. Esa pieza está cubierta por hierba. Y esta pieza dice que es... Él ya había visto el David ahí. Es decir, él simplemente lo que dice es que él lo moldeó, quitándole todo el resto que sobraba de la escultura que ya estaba ahí. O sea, Miguel Ángel dijo, según retrata Brian Tracy, que la escultura ya la había visto ahí, en ese pedazo de mármol que veía en el lateral de la calle, cubierto con todo ese musgo, esa hierba, ya estaba el David ahí. Lo único que tenía que hacer él, según Miguel Ángel, era quitarle las imperfecciones que habían para poder hacer una escultura perfecta, poder esculpir una escultura perfecta. Dijo textualmente, abro comillas, vi el David en la pieza de mármol desde el principio. Mi único trabajo a partir de ahí fue remover todo lo que no era el David, hasta que solo quedó perfección. Cierro comillas. ¿A qué se refiere esto? ¿Y por qué estoy mencionando todo esto del David? Como te dije, se dice que se podría considerar la escultura más bella del mundo. Y si te das cuenta, el origen es de una pieza de mármol que Miguel Ángel se encontró caminando hacia su estudio una vez en el lateral de la calle, que estaba cubierta con lianas, con hierba, pues porque ya le había nacido naturaleza. ¿A qué voy con todo esto? Cada uno tenemos nuestra belleza interior. Y todos tenemos la manera en la que hacemos las cosas. Por eso hablaba de la motivación intrínseca y extrínseca. A veces la motivación extrínseca
que es mala, es decir, la que viene con castigos, la que viene para evitar castigos, o la que viene porque yo espero una recompensa, esta motivación no es buena, no es sana. ¿Por qué? Porque me estoy dejando de valorar como la persona que soy. Si más bien yo miro otra perspectiva para poder hacer las cosas y realmente hallo la motivación interna, estoy valorándome como persona. A esto voy con el David. Mucha gente pensaba que Miguel Ángel simplemente mandó a traer los materiales más caros de mármol, traídos bien trabajado ese mármol para poder esculpir esa escultura tan hermosa. Y si te das cuenta, a través de la historia que nos cuenta Miguel Ángel y que la retrata Brian Tracy en su libro, podemos ver que realmente esa escultura vino de algo cotidiano, de algo que parecía feo, parecía que no tenía importancia, a lo más bello del mundo. Brian Tracy hace referencia a esta analogía o a esta comparación entre el divino, si se llama el divino, y nosotros, el David, perdón, el divino, el David, y nosotros. Digamos que Miguel Ángel y el David somos nosotros. Esa pieza de mármol somos nosotros. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas cosas que no nos permiten alcanzar nuestro potencial? Y Brian Tracy lo retrata. El David, Miguel Ángel dice que yo lo había visto en esa escultura, en ese pedazo de mármol. ¿Qué tenía que hacer él? Remover las imperfecciones que hacían que la escultura no se viera bella. Esas imperfecciones en nosotros los humanos, según Brian Tracy en su libro, dice que son todas esas emociones negativas, esos pensamientos negativos, esas motivaciones extrínsecas malas, evitar castigos, esas obligaciones malas que ya son intensas, toda esa motivación extrínseca que no es buena, nos hace tener ese pensamiento negativo y eso nos impide alcanzar nuestro potencial. Por eso, también en este podcast hemos estado hablando mucho sobre potencial. Desarrollar el potencial requiere que cambies tu chip mental. El episodio pasado estábamos hablando sobre el pensamiento positivo. En este hablamos sobre la motivación, sobre que no hay que ser para los demás, o sea, no hay que ser... también aquí entra mucho en juego otra cosa, que es la segunda que te voy a mencionar, y es cómo nosotros cambiamos para otras personas. Por ejemplo, digamos que, y esto es mucho más por encajar, a veces nosotros nos recortamos, nos modificamos, nos desconfiguramos completamente como somos realmente cuando estamos con otras personas, porque nos da miedo o no nos gustaría que se burlaran de nosotros por ver cómo realmente somos. Y eso es otro error muy grande. Ahí estamos siendo para los demás y no para mí mismo. La autoestima es muy importante en el desarrollo personal. Y por eso te lo digo desde los primeros episodios. Ten mucha autoestima. Cuando la autoestima se baje y tú solo empieces a pensar en las otras personas, ahí estamos mal. Tenemos que pensar tanto en los demás como en nosotros mismos. En cómo doy, pero también a través de eso que doy recibo. ¿Listo? Por eso no me puedo modificar. O sea, no necesito modificar mi manera de ser ante las demás personas solo para encajar en una sociedad o en un grupo. Hay un grupo para nosotros. O sea, hay un grupo que encaja con nosotros. Por allá afuera, dentro de todos esos billones de personas que hay en el planeta, seguramente que hay un grupo en el que encajamos. Pero no podemos solamente por encajar con un grupo cambiarnos, modificarnos, cortarnos, pues entre comillas obviamente, sino más bien como modificar nuestra personalidad para estar con esas personas, con ese grupo de personas. Ahí tienes que tener en cuenta eso también. No ser para los demás, es decir, no hacer las cosas porque los demás me dicen, no hacer las cosas para los demás, para satisfacer a los demás, sino más bien que eso sea un plus, satisfacer a los demás, pero que el 100% sea mi autoestima, que yo me quiero a mí mismo y que me puedo proponer unas metas que yo mismo me puedo cumplir. ¿Listo? Entonces, en vez de
hacer las cosas por los demás, hacer las cosas por mí mismo, por demostrarme que yo puedo lograr lo que yo me proponga. Con esta frase cierro. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Recuerda, no seas para los demás, sé para ti mismo. Confía, ten motivación intrínseca, también ten motivación extrínseca buena. Recibe las recomendaciones bonitas que te dan, que te hacen crecer como personas, que te hacen crecer como persona, que te alimentan tu crecimiento personal. Espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Recuerda que puedes escuchar este podcast de Crescent Mind y también nuestro podcast InnieHop de innovación, creatividad y revolución digital en Spotify y YouTube. Nos vemos en el próximo episodio. Crescent Mind. Crecimiento, superación personal y determinación.